a Mateo capítulo 5, verso 17. Amén. Yo decía, estuvimos viendo primero las bienaventuranzas, como un recuerdo, nada más un repaso. Y las bienaventuranzas nos hablan acerca del carácter del cristiano, cómo el creyente debe ser desde su interior hacia afuera. Luego estuvimos viendo sobre la sal y la luz, que nos habla acerca de la influencia del cristiano. El creyente debe tener una influencia sobre las personas a su alrededor, especialmente aquellos que no conocen a Cristo. Amén. Luego vamos a ver el siguiente pasaje, del verso 17 en adelante, que este pasaje nos va a hablar acerca de la justicia del creyente, la justicia que nos es necesaria. Nosotros sabemos que muchas personas anhelan alcanzar la gloria de Dios, sueñan con entrar en los cielos de Dios. La mayoría de la gente al fallecer dice o manifiesta que las personas al morir van a la gloria de Dios, al paraíso, a los cielos, a descansar. Pero necesitamos saber que la entrada a los cielos tiene una exigencia que debemos tener cada persona si anhelamos entrar al paraíso de Dios. En el verso 17 nos habla el Señor Jesús y nos dice así con sus propias palabras: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado también en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Entonces, Jesús nos habla acerca de la ley, y este es un principio que nosotros como creyentes necesitamos saber, y me alegra ustedes que, por ejemplo, recién están empezando tener la oportunidad de hablarles sobre esto, porque lastimosamente en muchos lugares se ha dictaminado o se enseña que nosotros no debemos participar de ninguna manera de la ley de Dios. O sea, cuando hablan de la ley se refieren al Antiguo Testamento, a los 10 mandamientos, por ejemplo, que estuvimos leyendo, y a otros muchos preceptos que el Señor le enseñó al pueblo de Israel. Amén. Entonces, se enseña que Jesús cuando llegó aquí a la tierra, cuando vino a salvarnos, cuando estuvo en la cruz, abrogó todos esos mandamientos. Por el contrario, nosotros podemos ver, según las propias palabras del Señor Jesús, que Él dice que Él no ha venido para abrogar, sino para cumplir, para manifestar el verdadero propósito de la ley. Y es que hay algo que nosotros necesitamos saber, que cuando en los tiempos que Jesús llega ante el pueblo judío, ante su propia nación, ellos deberían haberse distinguido como un pueblo que profesaba la ley de Dios, y aparentemente era así. Aparentemente ellos eran guardianes de la ley de Dios y profesaban la ley del Altísimo y la enseñaban, mas en lo profundo no era así. Ellos habían saturado la verdadera ley de Dios con muchos preceptos humanos, o sea, con muchas leyes que ellos mismos habían dictaminado. Amén. Entonces, podríamos decir que habían muchos más leyes escritas por los hombres que la misma ley de Dios, ¿no? Entonces, habían opacado, habían sepultado la verdadera ley de Dios, y por ende habían sepultado el verdadero significado de la palabra de Dios a los demás hombres, la habían ocultado. Amén. Entonces Jesús viene y tiene esa especie de confrontación. Nosotros vamos a ver
en algunos pasajes cómo Jesús tiene confrontación no tanto con el pueblo, que eran los engañados, por decirlo así, sino con los líderes religiosos, que eran los que enseñaban mal, amén. Eran los que abusaban de la enseñanza, de la palabra de Dios. En el antiguo Israel se decía que en el Sinaí, que fue en el lugar donde estábamos leyendo hace un momento los 10 mandamientos, se decía que en el Sinaí Moisés recibió 2 leyes, que había recibido una ley escrita, por ejemplo nosotros sabemos las tablas de piedra escrita y los mandamientos, y también se decía que aparte había recibido una ley oral, y se decía que esa ley oral había sido transmitida de generación en generación por los líderes, y que los ancianos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, eran los que conocían esas leyes, supuestamente. Entonces, había llegado a un punto en donde la supuesta ley oral había cogido más valor entre la gente que la misma ley escrita. Entonces, los dichos de los sabios, por decirlo así, eran expuestos con mayor reverencia que la misma palabra del Señor. Entonces nosotros vamos a ver a Jesucristo confrontando a los fariseos y diciéndoles que ellos eran unos hipócritas porque habían sepultado la palabra del Señor por sus propios preceptos. Amén. Entonces, cuando el Señor ahora nos confronta a nosotros y nos dice claramente, recuerden que aquí en el Sermón del Monte Él está hablando a la gente, al pueblo, ¿no es cierto?, a los que habían sido engañados por mucho tiempo, y Él les dice, porque también había muchos rumores, mucha gente, especialmente los fariseos, decían, Jesús ha venido a destruir la ley de Moisés, porque ellos le llamaban, entre comillas, ley de Moisés, a lo que yo les decía hace un momento, la ley hablada, ¿no es cierto? Y ellos decían que esa era la ley de Moisés que ellos predicaban, mas no era así. Ellos no estaban predicando la verdadera ley de Moisés. Es más, el Señor Jesús en algún momento le dice, si vosotros conocieseis a Moisés, sabríais que Moisés habló de mí. Entonces, como ellos no estaban predicando realmente la ley de Moisés, no conocieron a Jesucristo, más bien le criticaban y lo acusaban de estar quitando la ley de Moisés o llevando a la gente a rebelarse en contra de la ley de Moisés. Pero lo que Jesús hacía era llevar a la gente a rebelarse en contra de los preceptos que ellos habían puesto, ¿no? Entonces le dice, yo no penséis ustedes que yo he venido a abrogar. La palabra abrogar quiere decir quitar, destruir la ley o los profetas. Dice, no he venido para hacer eso. Por el contrario, yo he venido para cumplirla. Amén. Entonces, Jesús es el cumplimiento de todo lo que ha sido dicho en las Escrituras. No sé si yo les decía en la última lección que tuvimos, que nosotros cuando leemos la Escritura necesitamos transportarnos al tiempo, a la historia, al momento en que las cosas están sucediendo. Hoy en día, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la Biblia. Y cuando hablamos de la Biblia tenemos un contexto dividido en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Mas en este momento, cuando Jesús habla, cuando los apóstoles predican, ellos no tenían ese contexto. Ellos simplemente tenían los escritos de la ley de Moisés y de los profetas, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. A eso se referían cuando hablaban de la palabra de Dios o de la ley. Entonces Jesús dice, yo no he venido para destruirla, sino para cumplirla. Y Jesús se convierte en el cumplimiento, en la revelación encarnada de lo que ha sido escrito. Amén. Entonces, aquí hay dos cosas que nosotros necesitamos entender. En primer lugar, por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos la palabra escrita, ¿no es cierto? Pero Jesús es la revelación o el cumplimiento total. Cuando nosotros leemos de repente el Evangelio de Juan inicia con estas palabras. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo señala a Jesucristo, a eso se está refiriendo el evangelista. La palabra verbo se traduce también como palabra. Entonces, cuando hablamos de palabra, también la podemos traducir como la ley de Dios. Hay un pasaje en la Escritura que dice que la ley de Dios es eterna. La palabra eterna quiere decir
que algo que ha existido siempre, que existió, que existe y que existirá, así como Dios. Por eso Jesús más adelante va a decir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces yo les decía hace un momento, por ejemplo, mucha parte de la iglesia nos exhorta, nos enseña, diciendo que no debemos poner atención al Antiguo Testamento, a la ley, a lo que está escrito, porque nosotros vivimos bajo la gracia. Y en cierto modo tienen razón. O sea, la ley en sí, como yo les decía en la clase anterior, la ley no tiene la capacidad de salvarnos. La ley que Dios le dio a Moisés no tiene la capacidad de salvarnos. El único punto de la ley es señalar lo que está mal en nosotros. En este momento yo les puedo dar un ejemplo de lo que la ley sería para nosotros. Por ejemplo, la ley sería como un espejo. Y es más, Santiago dice que la ley es como un espejo. ¿No es cierto? Es como un espejo donde nosotros nos acercamos y lo que el espejo nos refleja es nuestros defectos. Nos dice lo que está mal para que nosotros lo arreglemos, ¿verdad? Pero de ahí, más allá de eso, no puede hacer nada, no puede cambiarnos, no puede arreglarnos, solamente nos muestra lo que está mal. Entonces, la ley de Dios hace ese trabajo, la ley de Dios muestra lo que está mal en nosotros, nos señala lo que es pecado, nos señala lo que a Dios no le agrada, pero no tiene el poder y la capacidad de salvarnos. Entonces, el evangelista Juan, ahí mismo en el primer capítulo de Juan, él dice, la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Entonces, la gracia es un poder sobrenatural que Jesús trae consigo, que no solamente nos perdona de nuestros pecados, sino que nos da el poder, lo que nos hacía falta, el poder para obedecer la ley de Dios, para obedecer los mandamientos, para volvernos a la obediencia a Dios. La gracia nos da ese poder. Entonces, la ley nos refleja, nos revela lo que está mal, y la gracia primero nos absuelve de lo que hemos hecho mal, de la condenación, y luego nos da el poder para de ahora en adelante ya no hacer mal, sino que obedecer a esa palabra. Entonces, la ley no ha sido quitada, la ley no ha sido abrogada, la ley nunca tuvo la capacidad de salvarnos. La ley simplemente nos mostraba lo que está mal. Ahora nosotros, la razón por la cual se enseña que no debemos más ponerle atención a la ley es porque se dice que la ley te condena. Y como el Evangelio en Romanos 8 dice que ya no hay más condenación, por eso es la polémica, ¿no es cierto? Pero no es así, o sea, bueno, en cierta medida podríamos decir que la ley me condena, pero ese no es el trabajo de la ley, ¿no es cierto? La ley simplemente nos señala los requisitos que Dios exige. Dios exige requisitos, Dios exige justicia, pero también nos muestra que nosotros no tenemos la capacidad para llegar a ese nivel de justicia, a causa de que como seres humanos estamos corrompidos por el pecado. El pecado nos quita esa capacidad de la justicia. Entonces, en el pasado, para poder alcanzar esa justicia, era que se exigía que en este caso los judíos llevaran sacrificios. Esos sacrificios compensaban la justicia que a ellos les hacía falta. Cuando ellos desobedecían algún punto de la ley, eran pecadores delante de Dios. Entonces, había un sacrificio que tenían que llevar a causa de sus pecados. Una vez que mostraban ese sacrificio ante el sacerdote, esta es la palabra correcta, sus pecados eran cubiertos para que Dios los pasara por alto, pero eran cubiertos nada más. Los pecados permanecían, estaban ahí. Mas el poder de la gracia no cubre nuestros pecados, sino que los quita, los borra, los echa fuera para siempre. Entonces, es maravilloso que aunque ahora nosotros tengamos la gracia que nos absuelve y que nos da el poder para obedecer, aún tengamos la ley para saber qué es lo que debemos obedecer, ¿cierto? Porque en la ley se dan los fundamentos de la palabra. Entonces Jesús dice que Él ha venido para cumplir la ley. Jesús es el cumplimiento desde el punto de vista que todo lo que está escrito en la ley habla de Jesús, y que todo lo que está escrito en la ley es una especie de profecía que tenía que cumplirse. Entonces cuando Jesús se encarna, porque así dice la palabra, que el verbo se hizo carne. ¿Por qué el evangelista en el Evangelio de Juan dice que el verbo se hizo carne? Eso nos dice primero que el verbo no era carne. Acuérdense que les dije que el verbo apunta hacia Jesucristo. Él es el verbo.
para que se haya encarnado quiere decir que antes no era carne. ¿No es cierto? Dijimos que el verbo era la palabra y como era la palabra también era la ley de Dios que ha existido siempre. Jesús es esa ley que se ha dado por toda la eternidad. Jesús es la ley que gobierna el universo, es la ley que gobierna a los hombres, porque la ley de Dios nos permite que no estemos en anarquía, sino que el universo entero esté bajo el orden de Dios. Amén. Pero cuando se le revela a Moisés la ley se le da como una ley moral. ¿No es cierto? Los hombres necesitaban una ley moral porque ese era el punto en donde ellos habían caído, en la inmoralidad. Entonces, para que no haya desorden, para que no haya caos, necesitaban una ley para saber cómo conducirse. El caos, el desorden y el pecado, dice la Biblia, que llevan hacia la muerte y la destrucción. Ahora, la gente ve la ley como algo condenatorio, pero el problema no es la ley. Dios le da la ley justamente por amor, para que no se destruyan, para que no caigan en el pecado ni el desorden. El apóstol Pablo más adelante dirá en el libro de los Romanos, capítulo 7, que aunque la ley pareciera que nos condena y nos señala, el problema no es la ley. El problema somos nosotros, que somos pecadores. ¿No es cierto? El problema somos nosotros, que cuando, por decir un ejemplo, cuando alguien nos señala, nos sentimos aludidos. De repente la persona que nos señala así por nada más, sin tener algo en contra de nosotros, pero como nosotros de repente estamos ocultando algo, nos sentimos, nos ponemos a la defensiva, nos sentimos aludidos. Eso es lo que pasa con el ser humano. La ley está ahí simplemente señalando el orden, pero cuando nosotros incurrimos en pecado, entonces la ley nos es ofensiva. No es ofensiva porque nosotros somos los que estamos mal. Entonces Pablo dice, la ley es buena, yo soy el malo. Y por esa razón siento que la ley me condena. Porque, por ejemplo, hace un momento cuando leímos que dice, no matarás. De repente yo digo, bueno, yo nunca he matado a alguien. Pero también dice, no codiciarás. Y de repente podemos decir, en ese aspecto, en ese caído. Si he llegado a codiciar cosas de mi prójimo, de mis vecinos, de mis amigos, de gente que he visto. Pero la palabra me enseña que no debo codiciar las cosas de mi prójimo. Amén. También me dice que no debo matar, pero también dice no debo robar. Y sin embargo, si nosotros examinamos nuestra vida, de repente podemos ver que en algún momento tal vez tomamos algo que no nos perteneció, que lo hurtamos, lo robamos. Entonces, cuando vemos que un pasaje de la ley nos acusa, nos apunta, nos sentimos aludidos. Y más allá de sentirnos aludidos, como la ley es algo serio, nos sentimos condenados. Porque el apóstol Santiago dice que solamente con que fallemos en un precepto, ya la condenación pesa sobre nosotros. Entonces, por esa razón necesitamos una justicia, necesitamos ser justificados de todo este asunto. Entonces yo les decía, en el pasado los judíos eran justificados por su sacrificio. En ese punto sí tenemos que decir que hoy en día la ley no nos obliga a llevar sacrificio, ¿no es cierto? No nos obliga a llevar sacrificio, porque ahora se nos ha dado un sacrificio mayor, que es el cuerpo de Jesucristo y la sangre de Jesucristo que se derramó por nosotros. En el libro de Hebreos hay un pasaje que reza de esta manera y que dice que la sangre de Jesucristo es mayor y más grande y más poderosa y más valiosa que la sangre de toros y de machos cabríos. Así que ya no tenemos ni la obligación ni la necesidad de llevar un carnero, un toro, un animal como sacrificio para cubrir nuestros pecados o para compensar esa justicia, esa ofensa que le hemos hecho a Dios. Ahora tenemos a Jesucristo. Y como dice no el Evangelio, sino en las cartas de Juan, la primera carta de Juan dice que tenemos ahora a Jesucristo nuestro abogado, ¿no es cierto? Nosotros somos pecadores y debemos confesar siempre que somos pecadores, pero tenemos ahora nuestro abogado que es Jesucristo y Él intercede por nosotros para absolvernos de todas nuestras ofensas delante de Dios. Entonces Jesús es el cumplimiento de todo lo que se dijo, Él es el cumplimiento de todo lo que se escribió en el pasado.
y como Él es la palabra, Él es la ley hecha carne, Él conoce el punto exacto a lo que la ley se refiere y la enseñanza clara que la ley está dando. Entonces, ese es el punto ahora de choque, el punto donde se chocan los pensamientos de la gente con la que Jesús se encuentra. Por eso es que empezaban a acusarle, a decirle, tú nos estás mandando a rebelarnos contra la ley. Y él decía, no, yo no los mando a rebelarse contra la ley de Moisés. Yo lo que quiero es que ustedes vean que lo que ustedes están obedeciendo no es la ley de Moisés, sino que son mandamientos de hombres, doctrinas erradas que se hacen pasar por la ley de Dios. Entonces él quería que, por decirlo así, era necesario depurar la ley, quitar todo aquello que estaba ocultando la verdadera ley, sacar de encima todos esos preceptos de hombre, esos mandamientos de hombre, para que ellos pudieran ver la verdad de la ley de Dios. Amén. Entonces dice, yo no he venido para destruirla, sino para cumplirla, porque hay muchos puntos de la ley que deben cumplirse. Entonces dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso nos dice que hay muchos puntos de la ley, de la palabra, de la profecía, que tienen que cumplirse, que cuando ya el cielo, cuando la tierra haya pasado, entonces podríamos decir que todas las profecías y todos los puntos de la ley se cumplieron. Pero mientras la tierra sea tierra, mientras los cielos estén en su lugar, todavía la ley tiene vigencia. Tiene vigencia. Y necesitamos ponerle atención a la ley. Entonces cuando enseñamos, en este caso yo les recomendaba el otro día y en todos estos días, que nos es necesario y que nos es de bendición leer libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Yo les decía que yo recomiendo cuando empezamos a leer la Biblia, leamos por el principio, leamos el Génesis, leamos el Éxodo. Yo creo que deberíamos leer por lo menos los primeros libros de la palabra, los 5 libros de la ley hasta Deuteronomio. Deberíamos leer el libro de Josué, deberíamos leer el libro de los jueces, los libros de las 2 cartas, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de Reyes, los 2 libros de Crónicas. Todos esos libros son necesarios, nos enseñan las bases de todo lo que luego nosotros vamos a encontrar en el Evangelio, pero por lo menos para principiar deberíamos leer los primeros 2 o los primeros 5 de libros de la Biblia. Luego leer los Evangelios y luego ir alternando los libros del Antiguo Testamento con los libros del Nuevo Testamento, porque como yo les decía, los apóstoles hablaban de los libros del Antiguo Testamento. De ello se refería el apóstol Pablo cuando en alguna ocasión le dice a Timoteo, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir a los hombres. Y él se refería a esa escritura, porque el Nuevo Testamento aún no había sido escrito. No existían los evangelios, no existían las cartas, estaban recién siendo escritos. Amén. Entonces, la Biblia con la que ellos se movían era con el Antiguo Testamento, era con la ley de Moisés, era con los profetas, era con los escritos. Entonces Jesús dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, nada será abrogado, nada será quitado. Entonces, aquí viene la recomendación, y es por eso que yo recomiendo leer el Antiguo Testamento a la par del Nuevo, porque dice el Señor Jesús, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y que así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, imagínense, ¿cómo vamos a enseñar que no debemos leer, aprender, que no vamos a aprender nada del Antiguo Testamento, que debemos solamente enfocarnos en el Nuevo Testamento? Y cuando nosotros enseñamos mal, terminamos apartándonos siempre un poco más de lo que es verdadero. Por ejemplo, en el contexto del Evangelio, en la religión en la que nosotros hemos nacido, se enseña así en parte que debemos leer más el Nuevo Testamento. Pero también se lee y se predica del Antiguo Testamento, pero poco. Siempre se enfocan más en el Nuevo Testamento. Pero hay, por ejemplo, podríamos decir, sectas que van más allá,
que solamente se refieren al Nuevo Testamento, y no solamente, sino que escogen solamente ciertas partes. Por ejemplo, hay esa secta que se le llama los salvos, siempre salvos, esos que andaban hace un tiempo marcando con el 666, no sé si se acuerdan. Ya cuando ellos recién aparecieron se les decía, se les denominaba los salvos siempre salvos. Ellos se denominaban creciendo en gracia, así se denominaban. Entonces, yo recuerdo alguna vez haber conversado con un varón, allá donde yo vivía había un varón que era de esta secta. Y cuando él se encontraba con algún cristiano, un pentecostés, que esos a veces son medio locos también, y cuando se ponen a predicar, era que se ponían en una discusión. Y luego él, cuando se iba, recuerdo una vez, y él me dice, este varón de Creciendo en Gracia, decía, ese es un pedrino, decía. Primera vez en mi vida que yo había escuchado eso, pero ahí le pude entender la doctrina que ellos tenían. Él decía que este varón era un pedrino y que él era un pablino. Y entonces ahí él me explicó que dice que en su secta ellos simplemente se refieren a las cartas de Pablo, solo leen las cartas de Pablo porque decían que Pablo habla de la gracia y que Pedro se había quedado todavía en la ley. Entonces solamente leían las cartas de Pablo y se referían a las cartas de Pablo porque ellos estaban en la absoluta gracia, era una gracia desmedida. Porque ellos enseñan que, por ejemplo, algunos puntos que ellos enseñaban era que tú podías pecar y pecar porque ya estabas bajo la gracia, y pecar a lo que pecara, la gracia te cubría. También enseñaban que, por ejemplo, decían que el diablo se murió, que ya no había más condenación, así que no había ningún temor, ningún infierno y cosas así. Entonces era una gracia desmedida, en donde tú puedes hacer lo que sea, no importa, porque la gracia te cubre, pero no es así. Como yo le decía hace un momento, necesita haber un equilibrio. Cuando nosotros sacamos a la ley y la desplazamos, se quita el equilibrio. Se necesita un equilibrio, ¿no? Porque la gracia no nos da la libertad, y esto lo dirá Pablo más adelante en Romanos capítulo 6, la gracia no me da la libertad para volver a pecar. La gracia me liberta del pecado, que es distinto, y me da el poder para no volver a pecar. ¿Y cómo no pecamos? Obedeciendo, porque ¿qué es el pecado? El apóstol Juan en la primera carta de Juan dice que el pecado es desobedecer los mandamientos de Dios. Eso es pecado. Cuando nosotros desobedecemos los mandamientos de Dios, hemos pecado. Hemos errado el camino que el Señor trazó para nosotros. Amén. Entonces Jesús, imagínense la recomendación, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por pequeño que sea el mandamiento, y que así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado él también en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y que los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hay virtud en leer los mandamientos, en estudiar los mandamientos, especialmente los mandamientos morales. Yo les hablaba adelante acerca de una ley que hay en el pasado, ¿no es cierto? Y yo he escuchado a algunos predicadores que dividen la ley en tres aspectos. Dice que la ley de Dios se divide en la ley moral, se dividía en la ley de los sacrificios y en la ley ceremonial. Y se dice que lo que fue abolido, lo que ya no se hace más, es la ley de los sacrificios, en donde ya nosotros no sacrificamos animales ni derramamos sangre, porque tenemos la sangre perfecta de Jesucristo a la que nosotros ahora acudimos. El escritor de Hebreos dice un sacrificio y nada más para cubrir todos los pecados. ¿Amén? Pero la ley moral en un mundo inmoral, en un mundo corrupto, la ley moral de Dios es necesaria, porque la ley moral de Dios nos enseña el buen comportamiento, nos libra del caos y de la anarquía. Imagínense usted si viviera en un mundo en donde no existe ley y en donde cada persona hace lo que bien le parece. Viviríamos en un mundo terrible, porque no habría justicia para nadie, sino que cualquiera, si deseara algo que usted tiene, simplemente se mete a su casa, lo toma y hace lo que da la gana, y no habría ninguna ley que lo proteja ante ese abuso. Eso es vivir en una anarquía. Por eso siempre ha sido necesario que exista una ley. Es más, la ley que nosotros tenemos en nuestras naciones, la constitución, la ley que ponen nuestros gobernantes, dice el apóstol Pablo que esa ley es permitida por Dios, que Dios le ha dado la autoridad a los gobiernos
a los que gobiernan las naciones para que impongan leyes en sus naciones, para evitar abusos, para que haya orden, para que no haya caos. Y dice el apóstol Pablo que Dios les ha dado una espada como símbolo de esa autoridad. Y que si alguien infringe la ley, pues dice que debe venir todo el peso de la ley sobre esa persona. De la misma manera, hay una ley espiritual que gobierna el mundo. Hay una ley moral que Dios nos ha dado para conocer cómo debemos caminar sobre esta vida en cuanto a Dios. Saber que estamos siendo agradables a Dios. Y principalmente yo tengo que decirles que cuando nosotros leemos los escritos de las leyes de Dios y nos ponemos a ver lo que Dios les dijo y cómo les enseñaba que ellos debían comportarse, principalmente, más allá de conocer la ley de Dios, nosotros aprendemos a conocer a Dios. Y al final de cuentas, ese es el punto máximo que todo creyente debe aprender, conocer a Dios. Y nosotros podemos conocer a Dios leyendo las cosas que Él dijo, leyendo las leyes que Él le da al pueblo, porque al leer las leyes nosotros vemos el carácter de Dios, vemos el corazón de Dios y aprendemos a conocer a Dios. Y al final aprendemos a amar a Dios, porque nos damos cuenta que las leyes que Dios pone son justas. Y si son justas es porque Dios es justo, porque Dios es bueno, porque quiere lo mejor para nosotros. Amén. Entonces nosotros debemos enseñar estas cosas y debemos practicar también estas cosas. Entonces viene aquí el punto álgido, como decía alguien, el punto mayor al final, el resumen que Jesucristo hace cuando habla en su relación con la ley de Moisés y la ley y tengo que decir que aunque se le llama la ley de Moisés, la ley no es de Moisés, es la ley de Dios que utilizó a Moisés para darla nada más, pero la ley es de Dios. Y dice Jesús en el verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis, por decirlo así, nosotros podríamos añadirle tampoco ustedes en el reino de los cielos. Entonces, hemos hablado de la ley y hemos hablado de una justicia que necesita ser compensada. Si no tuviésemos la ley que nos dice, que nos advierte que algo nos falta, no sabríamos que necesitamos la justicia. Y ese es un punto en donde vemos que la ley es favorable, porque la ley nos muestra lo que nos está faltando. Amén. Entonces la ley nos ayuda en eso, para saber qué necesitamos. Aunque en algún momento podamos sentirnos aludidos por la ley, pero la ley nos ayuda en eso. Cuando estamos fallando, cuando nos estamos desviando del camino, la ley nos advierte, nos dice que nos estamos desviando. Entonces eso nos ayuda a buscar la compensación necesaria, la justicia, porque cuando desobedecemos la ley, yo decía, desobedecer la ley es pecado y hacer el pecado es vivir en injusticia. Es vivir en injusticia, amén. Ahora, yo les voy a decir por qué es vivir en injusticia. Por ejemplo, leímos hace un momento los 10 mandamientos. Yo voy a hacer una división porque Jesús hace una división de los 10 mandamientos. En algún momento Jesús hablará acerca de los 10 mandamientos, pero los resumirá. Los primeros 4 mandamientos que nosotros leímos hablan acerca de Dios o de nuestra responsabilidad con Dios. Nosotros pudimos ver cómo desde el primer mandamiento Él dice: no tendrás Dios ajeno delante de mí. Luego Él habla acerca de las imágenes, dice: no te inclinarás en ellas, ninguna imagen de ninguna cosa que existe ni en los cielos, ni en la tierra, ni bajo en las aguas de la tierra. Él hablará también y dirá: no tomarás el nombre del Señor en Dios en vano, ¿no es cierto? Y hablará también acerca del día de reposo, cosas que tienen que ver con Dios. Entonces Jesús dice, ¿cómo podemos resumir estos primeros 4 mandamientos de la ley de Moisés? Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Así lo resume el Señor, en uno solo, en el máximo mandamiento. Porque si nosotros amamos al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, fuerza, alma, corazón, si nos disponemos en amarlo a Dios, nunca lo ofenderemos. Nunca haremos algo para ofender al Señor. Nunca nos iremos por la desobediencia a esos mandamientos que son cruciales de apartarnos de la voluntad y de la presencia del Señor.
Y luego los restantes 6 mandamientos tienen que ver con nuestro prójimo, porque comienzan, por ejemplo, con el quinto mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sobre esta tierra se alarguen. Luego dirá, no robarás, no matarás, no no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás las cosas de tu prójimo. Estos restantes 6 mandamientos tienen que ver con nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Cualquier otra persona aparte de nosotros, es nuestro prójimo, ¿no es cierto? Entonces Jesús viene y resume esos 6 mandamientos en un segundo mandamiento. El gran mandamiento. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el mismo Sermón del Monte nosotros encontraremos más adelante un pasaje que se conoce como la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? La regla de oro es, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Por el contrario, haz con otros lo que tú quieres que ellos hagan contigo. Entonces, eso tiene que ver con el amor al prójimo, con sembrar justicia. No velar por lo nuestro solamente, sino ver por nuestro prójimo. Y es algo que ante los ojos de Dios es agradable. Entonces Jesús habla de una justicia que necesita ser compensada. Y esa justicia es compensada cuando nosotros nos disponemos totalmente en Dios a obedecer sus mandamientos. Ahora, no porque nosotros obedezcamos los mandamientos quiere decir que ya somos los más justos del mundo, porque se decía que los fariseos, que los escribas, porque él compara con la justicia de los fariseos y dice, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en reino de los cielos. Se decía que los escribas y los fariseos eran realmente ortodoxos en cuanto a la ley, o sea que eran realmente obedientes, pero como lo hemos visto, no es que ellos eran obedientes a la ley. Jesús les dirá que ellos eran hipócritas, que realmente todas las cosas que ellos hacían eran para ser vistos por los demás, que las cosas que ellos hacían era porque buscaban alabanza de la gente, para que digan, mira este hombre, cómo ama a Dios, cómo le sirve, ¿no es cierto? Más adelante veremos un pasaje, por ejemplo, cuando habla acerca de la oración, cuando habla acerca de la limosna y cuando habla acerca del ayuno, en donde Jesús hace la comparación con los fariseos, que decían que eran unos hipócritas, porque dice que daban limosna sonando campanas. Era una expresión para decir que cuando iban a dar limosna, anunciaban que iban a dar limosna. ¿No es cierto? Entonces, cuando oraban, dice que se paraban en las calles de repente a hacer largas oraciones para que la gente lo vea y dice, ¿cómo ora este hombre, Dios mío? Y cuando ayunaban, dice que salían demacrados para que todo el mundo se diera cuenta que habían ayunado. Entonces, eran hipócritas porque dice, buscaban los aplausos de los demás, buscaban la gloria de la gente. Entonces Jesús dice, esa es su recompensa, no tendrán más. Entonces, en realidad ellos no cumplían los mandamientos del Señor, sino que eran falsos, eran hipócritas. Ahora, el Señor nos habla de justicia. Nosotros necesitamos saber que en primer lugar, como dice la palabra, no hay justicia humana que alcance la justicia que Dios exige. Hay un versículo en el libro de Jeremías que dice que toda nuestra justicia, por mayor que sea, cuando se refiere a justicia se refiere a todo lo bueno que nosotros podamos hacer, porque tal vez ustedes habrán escuchado a mucha gente que piensan que por hacer obras buenas alcanzarán el reino de los cielos. Entonces la Biblia dice que toda nuestra justicia delante de la presencia de Dios es como un trapo de inmundicia, como un trapo de inmundicia delante de Jesús. Entonces no es aceptable, por más esfuerzo que nosotros hagamos en cosas, no es aceptable esa justicia, a causa de que nosotros somos una generación caída en el pecado. La única justicia que en realidad Dios acepta es la justicia de Jesucristo. Por eso siempre nos es necesario venir a Jesucristo. Cuando ya estamos en Jesús, hemos alcanzado la justicia primordial. ¿Se acuerdan que hace unos días leímos ese pasaje en Romanos 5 que dice justificados pues por la fe ahora tenemos paz para con Dios? Tenemos la justicia principal. Pero ahora nosotros necesitamos permanecer en esa justicia. ¿Cómo permanecemos en esa justicia? Ahora obedeciendo los mandamientos del Señor, viviendo en la palabra de Dios. Cuando nosotros obedecemos a los mandamientos, cuando vivimos en la palabra de Dios,
seguimos manifestando la justicia de Dios o acrecentando o permaneciendo en la justicia del Señor. Permanecemos en la justicia de Dios. Entonces esta es la justicia que se necesita. Por eso el Señor le dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo le decía que ellos eran unos hipócritas. Ahora Jesús nos exige que nuestra justicia no sea superficial, sino que sea una justicia de corazón, de lo profundo de nuestro ser. Y eso se da con el nuevo nacimiento de una persona que ha venido a Jesucristo, cuando su vida ha sido regenerada por el Espíritu, cuando su corazón ha sido cambiado, cuando la palabra del Señor se encarna dentro de su ser, cuando no hace las cosas ni por hacerlas, ni por conveniencia, ni por obligación, sino porque le nace verdaderamente, por amor. Entonces ya no es una justicia falsa ni superficial, sino que es una justicia profunda del corazón. Y eso es lo que Jesús está requiriendo de nosotros, que nuestra justicia sea de corazón, profundamente. Amén. Entonces, por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos que seguirán más adelante, porque todos los pasajes que siguen hacia adelante tienen que ver con la justicia, pero no los vamos a ver ahorita, pero les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el Señor comienza en el verso 21 con uno de los mandamientos que está en los 10 mandamientos. Y Él dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Oíste? Sí, ese está en el mandamiento. Y de repente nosotros podemos decir, nunca yo he matado a alguien. Y si no he matado a alguien, quiere decir que cumplí el mandamiento. Pero como se necesita una justicia de corazón y más profunda, no superficial, el Señor dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato será expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué? ¿A qué se refiere el Señor? Pues hay un pasaje que yo lo compartí con ustedes hace unos días, y es que el Señor va a decir más adelante, porque del corazón nacen las iras, las contiendas, los celos y las guerras. Ahí empieza. Entonces, sucede que a veces nosotros tenemos un enojo o una ira contra nuestro prójimo, un familiar o un amigo, que suele suceder. Y cuando permitimos que esa ira se extienda, cuando le damos lugar a ese remordimiento entre nosotros, esa ira, entonces eso podría llevar a una disensión, a una pelea más fuerte más adelante. Entonces por eso Jesús lo traduce eso como matar, porque cosas como esas han llevado a personas a matar a alguien por un simple enojo, por un simple resentimiento, por una simple ira. Entonces Jesús dice que esto necesita ser cortado de raíz. Apenas la ira nazca, apenas el enojo aparezca, necesitamos cortarlo de raíz por medio del poder de la gracia. Otro ejemplo que el Señor dará más adelante, en el verso 27, Él dice, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio. ¿Qué es el adulterio? Es cuando uno, siendo casado, teniendo su pareja, está teniendo a la misma vez relaciones con otra persona. Ese es el adulterio, viéndolo desde lo físico. Pero el Señor dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a otra mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué? Porque lo que el Señor está diciendo es, porque si la codiciaste con tus ojos, eso quiere decir, tu corazón está diciendo que si tuvieras la oportunidad y el momento, entonces adulteraría en lo físico. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, Él nos enseña que nosotros debemos cortar de raíz cuando esos pensamientos vienen a nosotros. Sucede que a veces pensamientos malos llegan y nosotros no podemos evitarlo. Pero cuando los pensamientos malos llegan a nuestra mente, tenemos dos opciones. O los cortamos inmediatamente, en el mismo instante nos arrepentimos y oramos, o empezamos a jugar con ellos en nuestros pensamientos. Si jugamos con esos pensamientos, entonces puede ser que más adelante nos lleven a cometerlos, a hacerlos de verdad. Entonces es lo que el Señor pide, ¿no es cierto? Un ejemplo más que el Señor va a dar, también está en el pasaje, en el verso 38,
donde él dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Entonces, el Señor va a la profundidad de estos mandamientos. Por ejemplo, todos estos son mandamientos que están en el Antiguo Testamento, que están en la ley. Así como el no matarás está en los 10 mandamientos, el ojo por ojo y diente por diente está también en los mandamientos. Pero ese era un mandamiento que quería simplemente suplir una necesidad o evitar algo más excesivo, porque comúnmente los seres humanos cuando nos hieren, nosotros devolvemos el golpe, pero siempre tratamos de devolver con un golpe más fuerte. Entonces lo que el Señor quería era limitar eso, que simplemente te limites a devolver lo que te dieron. Si alguien fue herido de un ojo, la otra persona necesitaba ser solo herido exactamente del mismo ojo y no llevar a querer hacerle más daño. Era un mandamiento para limitar, para no excederse, pero con el tiempo se convirtió como en un permiso, lo convirtieron en un permiso para poder dañar a otra persona que te hizo mal. No, que la Escritura dice que ojo por ojo y diente por diente. Si tú me hiciste esto, yo también tengo que darte. La gente lo convirtió en un permiso para ofender. Pero entonces Jesús viene conociendo la maldad de los corazones de los seres humanos. Entonces dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, haz todo lo contrario. No resistáis al que es malo, y a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también a otra. El último ejemplo que les doy, el verso 43 dice, amarás a tu prójimo, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si solamente amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Entonces eso es lo que el Señor nos enseña. Él quiere encontrar en nosotros una justicia más profunda. Así como Él dice, requiere una justicia mayor, más grande que la de los fariseos y de los escribas. Entonces, cuando nosotros tenemos a la ley de nuestro lado para mantener ese equilibrio, nos ayuda a entender lo que necesitamos, a no apartarnos del camino. Entonces, esta es una premisa. Yo le decía, cuando el Señor dice, si vuestra justicia no fuere más grande, si no fuere mayor, Él está hablando de un estándar. Se necesita un estándar para entrar al cielo. ¿A qué me refiero cuando hablo de estándar? Por ejemplo, una vez escuché un ejemplo y decía que en ciertos parques, esos ¿cómo se llaman esto? De juegos. ¿Cómo se llaman esos parques? Sí, un parque de diversiones. Hay ciertos juegos donde no se permiten a ciertos niños de cierto porte, entonces te ponen una estatura. Eso se llama un estándar. Si tú no pasas este estándar, no puedes entrar. Es un estándar, un nivel que nosotros debemos cubrir. Entonces, el Señor Jesús nos dice que en el cielo hay un estándar de justicia. Y nosotros debemos cubrir ese estándar si queremos entrar. Entonces, eso es a lo que se refiere cuando dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos y los escribas, tampoco ustedes podrán entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el estándar? Es una justicia profunda y de corazón. Es una justicia, es la misma justicia de Jesucristo viviendo en nosotros. La Biblia dice que Jesús nos dio ejemplo, como Él amó a todos, como Él fue con las personas, como Él no resistió al malvado, como Él no se vengó. Es increíble, pero yo quiero dejarles un pensamiento a ustedes en su cabeza, algo que alguna vez yo lo escuché y me dejó así como increíble de entender. Pero mientras Jesús vivió,
Él no cedió ni al más mínimo pensamiento de pecado. Si nosotros nos ponemos a ver que a veces hay pensamientos que cruzan como ráfaga por nuestra cabeza, y es increíble pensar que Jesucristo ni el más mínimo pensamiento de pecado Él no cedió nunca. Nunca de repente cometió un error, se le salió una palabra que no debía, se abrazó algún pensamiento que no debía, jamás. O sea, mantuvo un estándar de justicia completo durante toda su vida delante de Dios. Ahora, para nosotros es realmente algo, podríamos decir, imposible, pero es el estándar que Jesús nos exige. Entonces, el primer paso, como yo le decía, es que nosotros permanezcamos en la justicia de Cristo. Nosotros venimos a Él justamente porque es su justicia la que nos permite el acceso. Pero ahora que estamos en Él, necesitamos caminar en esa justicia, permanecer en esa justicia, para que nosotros también tengamos esa misma justicia de Cristo y seamos llamados, como Él dice, y seáis llamados verdaderamente hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, como yo les decía al principio, nos conviene leer toda la Biblia, toda la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo. Toda la escritura es útil, inspirada por Dios, para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos. Entonces, lean el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento a la par. Ese es mi consejo. Amén. Entonces vamos a dar gracias por la palabra del Señor que hemos podido compartir en esta noche. Bendito es nuestro Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, maravilloso eres, mi Dios, Rey eterno. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes, Señor. Nos ayudes cada día, mi Dios, a poder aprender de tu santa palabra. Yo te ruego, mi Dios, a cada uno de los que estamos aquí presentes y a mis hermanos en cualquier lugar en la iglesia, que tú nos ayudes a tener esa disciplina, Padre, primeramente, de poder leer tu palabra todos los días, que podamos cultivar ese hábito, mi Dios, de escuchar tu palabra, de leerla, de aprender de ella, de darle esa oportunidad, que ella limpie nuestros corazones, que nos capacite, que nos prepare delante de ti, que podamos, cuando la leemos también, Señor, recibir la verdad que está en ella. Te pido que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos reveles ese conocimiento que tú apartaste para tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, en primer lugar. Ayúdanos, Señor, a poder participar de la bendición de leer y estudiar tu palabra, Padre. Señor, también que la justicia de Cristo, así como tú lo has prometido, esté sobre nosotros por la fe en Jesucristo. Sí, nuestras vidas están en sus manos. Hemos venido a Él por su gracia, estamos en Él porque nos amó. Y hemos entregado nuestros corazones, nuestros pensamientos, hemos puesto a los pies de Jesucristo nuestra vida, se la hemos entregado para que su justicia nos cubra, para que su justicia nos dé ese acceso al trono de los cielos, para que su justicia, Padre, nos permita esa entrada a tu gloria bendita. Pero también queremos ser participantes de esa justicia en nuestro caminar con Cristo. Ayúdanos, Señor, porque tú lo has prometido, Padre, que tú escribirías tu palabra, tu ley en nuestros corazones y que tú harías que nosotros la obedezcamos y que la pongamos por obra. Te pedimos que se cumplan esos planes, esos propósitos tuyos en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque tú eres el único Padre que puede ayudarnos. Aquí compartimos la palabra y enseñamos, pero tú eres quien da el crecimiento, tú eres quien pone en cada uno de nosotros el querer, así como el hacer, dice tu palabra. Yo te pido por mis hermanos que están aquí, que están empezando en los caminos de Dios, que nada pueda apartarlos del amor de Cristo, que ese deseo por ti cada día se haga más fuerte, que crezca, que venga ese deseo por leer tu palabra, por participar de todas las cosas que vienen de ti, como la oración, la alabanza, Señor. Haz crecer ese deseo en sus corazones. Yo te lo pido, Señor, aquí en compañía de mis hermanos, nos ponemos de acuerdo, Padre, para que el Espíritu Santo lleve a cabo esa obra en cada uno de ellos y en nosotros también. Que no falte, sino que, como dijo el apóstol Pablo, la palabra de Dios mora en abundancia
en nuestros corazones, Señor. Yo te doy la gloria a ti por siempre, porque tú eres el que hace todas estas cosas. Esta es tu obra, Señor, y tú la llevarás hasta el final. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.